Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, Hola, ¿cómo profe. andamos? No sé si quieren que esperemos un par de minutitos más. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? Si no, empezamos haciendo la introducción, si les parece, de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? buenísimo. Bárbaro. A ver. Ven un Word que dice derivada, razón de cambios, de cambio, introducción. Sí, Muy Sí, bien. profe. Perfecto. La unidad que vamos a empezar ahora es la de derivada, ¿sí? Pero para entender el concepto de derivada, primero vamos a introducir el sistema de derivada con el concepto de razón de cambio. Entonces, ¿qué vemos acá? Si miramos la gráfica, ven, tengo una función. La gráfica, la curva esa negra es la representación gráfica de una función. Y tenemos dos puntos representados en esa función. Es decir, el primer punto que tiene coordenadas x1, f de x1. El segundo punto que tiene coordenadas x2, f de x2. ¿Sí? Entonces, ven que si yo trazo la horizontal y la vertical, se forma acá un triángulo rectángulo. El segmento horizontal, ¿sí? Esta longitud de este segmento horizontal, ¿qué va a ser? La diferencia entre x2 y x1. A ver si entendemos. Supónganse que x1 sea 2 y x2 sea 5, ¿sí? 2 y 5. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la 3. longitud de este segmento? Muy bien, 3, porque ¿qué hago? 3. 5, muy bien, porque hacemos 5 menos 2. Esto es lo que está expresado acá en forma simbólica, x2 menos x1. Y eso es lo que vamos a llamar delta x, como la variación de x. Este delta x significa la variación de x. Es el que está a la derecha menos el que está a la izquierda, ¿sí? El mayor menos el menor. Lo mismo nos pasa en la vertical. Delta i, la variación de i, va a ser f, la función evaluada en x2, menos la función evaluada en x1. Si quieren, hagan este segmento y lo trasladan al eje y. Entonces ven que va a ser el valor mayor menos el valor menor. El que está arriba menos el que está abajo. Y esa variación es delta i. ¿Sí? Y ahora, el cociente de delta i sobre delta x es lo que se llama razón de cambio. ¿Sí? Es la variación de i que sufre i a través de la variación que sufre x. ¿Sí? Ese cociente es lo que llamamos razón de cambio. Ahora, si yo esto lo hubiese pensado como una recta, estos dos puntos en lugar de ser una curva hubiese sido una recta. ¿Qué era delta i sobre delta x? ¿Qué simboliza la recta? La pendiente. Muy bien. Si esto en lugar de haber sido una curva, eran dos puntos de una recta, esto, delta i sobre delta x, es lo Se que, corta, es lo que profe. nosotros llamamos pendiente. ¿Sí? La se corta. ¿Todos me escuchan cortado? Sí, profe, yo también la escucho cortado. Bien, entonces agarro el celular, no hay problema. Saco. Esperen un momento, que me conecto el celular. Parece que yo hoy estaba fallando internet. A ver. Listo. Recording is on. Hola, ¿se escuchan? Esperen. No, profe, se escucha mal.
Chicos, ¿se fue. escucha ahora? Ahora sí. Sí, profe. Ya está resuelto, entonces continuamos. ¿Está proyectando, profe? Ya, ahí está, ahora. Volví a proyectar. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto, bueno, seguimos entonces. No sé en qué parte me quedé. Estamos hablando que la En la diferencia, pendiente. muy bien, que delta I sobre delta X, en definitiva, si esto en lugar de ser una curva fuese una recta, sería la pendiente de la recta, ¿sí? Pero es la misma fórmula, es para tener en cuenta. Acá, si es una curva, voy a decir que esa variación, el cociente de esas variaciones es la razón de cambio, y si fuese una recta, es la pendiente, ¿sí? Para que vean que es la misma fórmula, para que después vean qué es lo que va a ir ocurriendo. Entonces, esto te lo saqué del apunte de derivada que tienen ustedes. Y otra cosa que quiero que sepan, si esta curva, en lugar de ser una función común, fuese la representación del recorrido de un móvil a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Si la curva esta fuese el recorrido de un móvil a medida que transcurre el tiempo, este cociente es lo que llamaríamos velocidad media, ¿sí? Es decir, la velocidad media que va a ser la variación del espacio dividido la variación del tiempo, ¿sí? La variación que sufre el espacio dividido la variación del tiempo, ¿sí? Profe, ¿es lo mismo que velocidad promedio? Se llama la velocidad media para no hacerte lío. En realidad, Porque sí. estaba mirando un video y decía velocidad promedio. A ver, una cosa es velocidad promedio y otra cosa es el promedio de las velocidades. A mí me parece que si lo recordás como velocidad media, Es mejor. y mejor, porque quizás si yo te digo velocidad promedio y promedio de velocidades, entendés, quizás hacemos lío. Entonces, por la duda, Ok, pon velocidad media. gracias. ¿Qué es la velocidad media, chicos? Si ustedes, no sé, supónganse, fueron de acá a Mar del Plata, ¿sí? 400, lo hacemos cuenta redonda, 400 kilómetros, tardaron, supónganse, 4 horas. La velocidad media va a ser 100 kilómetros por hora. Pero la realidad es que ustedes no fueron siempre a 100 kilómetros por hora. En algún momento habrán ido más rápido y otro momento más despacio, ¿sí? La velocidad media, si yo tomo todo ese transcurso de tiempo, ¿sí? Fue de 100 kilómetros por hora, pero solamente en algunos momentos fui más rápido que en otros. A eso se refiere. Entonces, bueno, acá hay un ejercicio, para ir introduciendo el tema de razón de cambio o velocidad media, hay un ejercicio muy sencillito, que armé acá, que dice, bueno, la distancia recorrida en metros de un móvil y el tiempo en segundos está dado por esta fórmula, S de t igual a 5t al cuadrado, ¿sí? Me dice, ¿cuántos metros recorrió a los 3 segundos? Entonces, ¿qué voy a hacer para saber cuántos metros? Esta S de t simboliza espacio, ¿sí? ¿Está claro? Ese lo podría haber puesto E de espacio o D de distancia, pero bueno, como lo saqué de otro material, usé ese, seguramente debe ser por inglés, ¿sí? Como si fuese el término en inglés. ¿Cuántos metros recorrió los 3 segundos? Entonces, ¿qué van a hacer para saber cuánto espacio, cuántos metros recorrió los 3 segundos? Reemplazar la T por el 3. Reemplazo a la t por 3 porque recuerden que esta fórmula da la distancia, si esa S de t es la distancia que recorre el móvil a través del tiempo, expresado en segundos. Entonces, como dice su compañera, reemplazamos a t por 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 3 al cuadrado. ¿Viró mi papel? Sí. 5
5 por 3 al cuadrado. ¿Qué hago primero? ¿5 por 3 o 3 al cuadrado? 3 al cuadrado. 45 da, profe. ¿Cómo? No te escuché. 45 da. Claro, porque 3 al cuadrado, 9. 9 por 5, 45. Bien. Después lo subo, pero bueno, acá está. ¿Mm? Vamos a seguir a ver el segundo ítem. El segundo ítem dice, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el móvil recorra 1531,25 metros? Entonces, miro mi fórmula. ¿Dónde voy a reemplazar este valor, 1531,25? ¿Dónde está S por T? T. Muy bien, ¿dónde está S de T? Perfecto. Y lo que tengo que despejar es T. ¿Se queda claro? ¿Nos queda claro? Sí, profe. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Bueno, acá no lo escribí, pero reemplazamos en la fórmula a... Sí, profe, está hecho abajo. Sí, está hecho abajo, pero acá... Si no si es de T, tendré que haber puesto. Acá está, si es de T. A ver que dice, no se entiende muy claro. O si el espacio. Vamos a modificar esto porque queda feo ahí. Bueno, si la distancia es 1531,21 metros, reemplazamos en 1 a ST por 1531,25. Entonces, acá lo que hice, despejamos T. Para despejar T, primero divido por 5 y después paso el cuadrado como raíz. Y acá fíjense, chicos, ojo, que si yo hubiese estado en un ejercicio de matemática, tendría que haber puesto módulo o adelante de la variable más menos. ¿Pero por qué acá no puse más menos adelante de T? Porque no existe el tiempo negativo. Perfecto, porque T es una variable positiva o cero si considero el instante inicial. ¿Está claro? No existe para nosotros, para nuestro tipo de problemas, el tiempo negativo. Y nos da 17,5 segundos. Aproximado, quiere decir que a los 17,5 segundos recorrió 1531,25. Y ahora es donde entramos en el concepto de velocidad media. Recuerden que velocidad media era, en definitiva, la fórmula de la pendiente, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y me piden la velocidad media en estos intervalos de tiempo, entre 2 y 3, entre 3 y 4, 3 y 3,5, 3, 3,2, 3, 3,1, 3, 3,01. ¿Qué está pasando con los intervalos de tiempo? Miremos esto, 3, 4, 3, 3,5, 3, 3,2, 3, 3,1, 3, 3,01. ¿Qué está pasando? No varía en el 3. La X, no varía. En la Claro, X, sí. la primera no está variando, siempre es 3, ¿no? Si miro los últimos. Pero Salvo el primer punto, lo demás no varía en la X. Bien, perfecto, el primer valor de la X, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué pasa con la amplitud de los intervalos? ¿Cuál es la amplitud entre 3 y 4? 1. ¿Entre 3 y 3,5? 0,5. ¿Entre 3 y 3,2? 0,3. 0,2. ¿Entre 3 y 3,1? 0,1. ¿Entre 3 y 3,01? 0,9. 0,9. 0,01. Si estoy haciendo la diferencia, ¿está? Entonces, fíjense que esa amplitud cada vez es más chiquita. Si el intervalo de tiempo cada vez es más chiquito. ¿Se dan cuenta? Primero era 1, después era 0,5, 0,2, 0,1, 0,01. Cada vez la amplitud de tiempo es más chiquito, se acerca a 3. Y bueno, como yo necesito los valores de I, acá hice un poquito de trampa. Si encontré qué pasaba, qué valor tomaba la función en 2, en 3, en 4, en 3,5, 3,2, 3,1 y 3,01. ¿Sí? Así hago después más rápido el cálculo. Hice esta tablita y evalué al tiempo en estos valores. Y encontré la distancia. Y ahora, bueno, voy a la fórmula de velocidad media,
que es la misma que la dependiente. Y bueno, voy reemplazando. Si yo quiero saber la velocidad media en el intervalo 2, 3, ¿qué hago? F de 3 menos F de 2 sobre 3 menos 2. 3 menos 2, 1. F de 3, voy a la tabla, 45. F de 2, voy a la tabla 20. 45 menos 20 dividido 1, 24. Recuerden que arriba era metros y abajo segundos. Metros sobre segundos. Por eso me da velocidad. ¿Sí? Ahora vamos al intervalo 3, 4. Profe, entonces siempre es necesario hacer la tabla para hacer los intervalos. Y vos necesitas saber cuánto vale la función, en este caso, en 3 y en 4. Yo, para hacerlo más ordenadito, lo hago la tabla, pero no es que necesitas hacer Pero no hay la otra tabla. manera de hacerlo. Vos necesitas saber cuánto vale la función en 3, cuánto vale la función en 4. La Estoy función en calculando 3 es una X y la función en 4 es otra X. ¿No son Y y X? Digo porque estoy F de confundido. 4 es Y. F de 3 es Y. Es esto, mira, vuelvo al gráfico de arriba. Claro, sería, el profe, sería f de x sería la variación de y por la variación de x. A ver, chicos, a ver si nos entendemos. X1 y X2. Yo en lugar de poner X1 puse 3 y 4. Ahora tengo que saber cuánto vale la función para X igual a 3 y para X igual a 4. Ese evalúa la función en 3 y en 4. Si quieren lo llaman I, F, con la letra que quieran, ustedes tienen que saber cuánto vale la función cuando X vale 3 y cuando X vale 4. Tengo que calcular los valores de la función para 3 y para 4. ¿Sí? Son los valores de I, si quieren llamarlo. ¿Sí? Es lo que hice acá, en la tablita. Me fijé cuánto vale la función en 3, que vale 45, y en 4, que vale 80. ¿Y ahora qué hago? Miro acá, miren desde acá. Profe, pero le hago una consulta. Cuando yo tenía en la tabla X siempre valía 2 y 3. No había 3,5, 3,2, 3,1 para X. Sí había para los valores de Y, por eso le estoy preguntando. Bueno, pero yo tomé, vos de valores de X tomá lo que querés. Yo acá tomé 2, 3, 4, 3,1, 3,2, 3,5. Pero por eso digo, ¿cómo coincide con los intervalos donde Y era esos valores y no X? Por eso mi pregunta. Pero la I te la da cuando resolvés la función. Claro. Bueno, Vos acá, bueno ahí entonces le pregunto, los valores que me está dando entre corchetes, ¿qué son? ¿Valores de X o valores de Y? no, son valores de X. Todos, el 2, el 3, el 4, el 3,5, y esos son todos valores de X. Sí, porque esto es un intervalo, no es. Vos quizás lo estás mirando como punto, me parece. Vos te estás, Claro, eso le pregunto, ¿son puntos? Pues yo dije, los puntos, como me dijo que sí, dije, son puntos. No nos entendimos. Mirá, dice, ¿qué velocidad media tienen los intervalos 2, 3? No es un punto esto, no es que X vale 2 e Y vale 3. Ah, ok. Esto es un intervalo. En el intervalo, Porque la otra vez le pregunté, hay una coma, y le pregunté, entonces no era un punto. Dijo, no, cuando aparezca un punto y coma es un punto. Cuando aparezca 2,3 es un número. Por eso me confundí. Por eso, pero estábamos hablando, era otra notación. Vos tenías, suponete, una notación así, era como un punto, decía punto 3, 5, ponele, para no poner lo mismo, confundir. Esto es un punto, pero te aclara. Fíjate esta paréntesis, X vale 3, Y vale 5. ¿Está? Ojo, fíjate, está entre paréntesis. ¿Se entiende? Ok, profe. ¿Eh? Sí, ahora sí entendí que no eran puntos. No, está bien, ahora nos ponemos todos de acuerdo. Por eso está bien que ustedes consulten, chicos, porque yo me entiendo. ¿Sí? Acá dice, ve, en los intervalos. ¿Sí? No dice puntos, dicen los, ojo, intervalos. Por eso está entre corchete. ¿Sí? Acá son todos los números comprendidos entre 2 y 3. Esto en realidad, además,
Esto es un intervalo de números reales. Acá están todos los números comprendidos entre 2 y 3, incluyendo el 2 y el 3. Acá están todos los números comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 3 y el 4, ¿sí? Es esta horizontal, es esto. Si son todos los números, acá Perfecto. comprendidos entre x1 y x2. Y este intervalo cada vez es más chiquito, y cada vez se va a acercar al punto que estaba a la izquierda. Si yo achico ese intervalo, cada vez es más chiquito, la distancia es más chiquita, y cada vez ese intervalo, ¿sí? Los valores son próximos al que estaba a la izquierda. Ahora miren, ahora se van a ir dando cuenta, miren que vamos trabajando, pero bien la pregunta, ¿sí? Entonces nos queda claro que estos son todos valores de x. Y yo voy a reemplazar a estos valores de x en la fórmula para encontrar los valores de y, o de f de x, o que acá la llamé s de t. Y una vez, y esto es como hacemos la pendiente. ¿Yo cómo hacía la pendiente? Chicos, ¿qué no hacía antes? Tomaba dos valores acá, hacía 45 sobre 20, 45 menos 20, 45 menos 20, 25, y 3 menos 2, 1, me daba 25 dividido 1, ¿no? Oh, ¿cuál que dije? ¿Cuál tomé acá? El de 3 y 2. Puse 24 acá, hay un error. Ahora, en el intervalo 3, 4. Entonces me fijo, ¿cuánto vale la función en 4? 80. ¿Cuánto vale la función en 3? 45. ¿Sí? Y 4 menos 3, 1. 80 menos 45 digo 1, 35 metros por segundo. Es la velocidad media promedio. ¿Sí? No es el promedio de las velocidades, sino la velocidad media o promedio. Vamos al intervalo 3, 3,5. Ven que cada vez la amplitud del intervalo cada vez es más pequeña. Entonces, en 3,5 la función vale 61,25 y en 3 valía 45. Entonces vamos a hacer 61,25 menos 45 y 3,5 menos 3, 0,5. Hacemos el cociente y nos da 32,5. Lo mismo para 3, 3,2. F de 3,2, 51,2, F de 3, 45, y 3,2 menos 3, 0,2. Si hago el cociente y no me equivoqué, me da 31 metros sobre segundo. Lo mismo para este intervalo, ven que me da 3,5. Y ahora, fíjense, en 3, 3,01, ven que la amplitud es re chiquita, 0,01. La distancia entre 3 y 3,01 es muy pequeña, ¿sí? Este valor 3,01 se acerca a 3. Y fíjense en que me da 3,05. Quiere decir que si yo siguiese tomando amplitudes más chiquitas, y siempre parándome en 3, acercándome a 3, seguramente este valor cada vez se va a acercar más a qué número. Miren esto. A ver, empezamos desde acá. De 35, 32,5, 31, 30,5, 30,05. ¿A qué valor se acerca? A 30. A 30. ¿Sí? Se acerca a 30. Entonces, acá hice la gráfica, más o menos con el GeoGebra, para que vean cómo queda la función, ¿sí? El recorrido del móvil a medida que pasa el tiempo. Y les voy a introducir esto, la derivada, que es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Que bueno, vamos a empezar haciendo este concepto, es cuando esta diferencia delta X se acerca a X1 sin estar encima porque no puede. Esta diferencia delta X es muy pequeña, quiere decir que X2 está muy cercano a X1, ¿sí? Y esta, que nosotros llamamos razón de cambio, va a terminar siendo la pendiente de la recta tangente. Le voy diciendo esta palabra para que la vayan recordando, ¿sí? Que la vamos a decir toda esta unidad. Bueno, entonces vamos a ver el problema 2.
tengo esta función, f de x igual a x al cuadrado. Y me dice, estime la derivada cuando x es 3, y me dice que considere este intervalo. Ven que el intervalo es 3 y el otro número es 3,001. Ven que este 3,001 está muy próximo a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estimar la derivada? Este símbolo significa derivada, ¿sí? Esa comita arriba. La derivada cuando x vale 3. ¿Qué vamos a hacer? Acá ven que puse este símbolo aproximado. ¿Ven que esta ondita no dice igual es aproximado? Bueno, porque la derivada va a ser aproximada a este valor, ¿sí? Después le vamos a escribir la definición exacta de la derivada, pero para que vean que la derivada y la razón de cambio están relacionadas. A medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta, porque ven que esta amplitud es muy pequeña. Que sea muy pequeña es como decir que tiende la amplitud de esta a 0. Fíjense, si yo hago 3,001 menos 3, les va a dar 0, hagan la cuenta, 3,001 menos 3 nos va a dar 0,001. La cuenta no me da 0, me da un número muy cerca a 0, ¿sí? Entonces, cuando eso suceda, esa situación límite es lo que nosotros vamos a llamar derivada. Acá vamos a estimar la derivada porque no estoy en esa situación límite, sino que, bueno, hay una diferencia. Y miren lo que pasó. Evalúo la función en 3, evalúo la función en 3,001. Y me quedo 3 al cuadrado, 9. Y 3,001 al cuadrado me da esto, 9,006001. ¿Sí? Ahora hago la diferencia. En el numerador, las diferencias entre las f y las diferencias entre las x. Y miren que me da 6,001. Este número 6,001 es casi ¿qué? Casi un 6. Casi 6. Van a ver que cuando aprendamos a hacer la derivada, si yo quiero la derivada de x al cuadrado para x igual a 3, le va a dar 6. Acá no me dio la derivada, me dio, yo acá puse igual, pero esto es un aproximado. ¿Mm? ¿Sí? La derivada de la función en x igual a 3 es casi 6,001. Cuando la aprendamos a hacer van a ver que es 6. Bueno, y ahora... Profe, ¿Eh? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Porque me cuesta entender qué es f de x. F de x es la función, si yo escribo f de x es una fórmula, f de x igual a x Claro. al cuadrado. Cuando yo a la x la reemplazo por diferentes valores, suponete en este caso x igual a 3, y uso la fórmula 3 al cuadrado me da 9. Es cuánto vale la función cuando x vale 3. Para esas variaciones. Sería cuánto vale f de x para esas variaciones que nos dan. A ver. F de x es una función. Esta es la función, Sí. una función cuadrática. Sí, Si sí, vos en lugar de x pones 3, cuando x vale 3, la función en ese valor vale 9. claro. Cuando x Pero vale a 3 y 3,001 no son las variaciones. son dos valores distintos. Ah, Y si vos lo querés mirar, la variación, es decir, entre 3 y 3,001 es una variación, ¿sí? En el eje Claro. x. Son dos valores de x, ¿sí? Y la variación entre esos dos sería 0,001, ¿sí? Desde 3,001 menos 3, esa diferencia. La variación no sería el variación, resultado. diferencia. la diferencia. A lo que llamamos delta x, si querés, ¿sí? Lo que llamamos delta x, la variación en x, y en el numerador tenemos la variación en y. Pero la tengo que calcular, generalmente la tenemos que calcular. Esto es para que vayamos introduciendo el concepto. Ok, ¿sí? gracias. Todavía no empecé con derivada. Vamos a ver acá. Vamos a ir a la práctica. Profe, 6,001 entonces representa ahí. No, representa la aproximación de la derivada
Es Sí, una sí, variación de pero, la razón de cambio. La razón de cambio de esta función son sus valores. Y es un valor muy próximo a la derivada. Miren, vamos a ver. ¿A ustedes qué les va a quedar detrás? Un ejercicio más difícil que el que yo hice, ¿sí? Porque lo pusieron en la guía. Miren la función que tiene. Dice, tenemos esta función, tengan cuidado que y si no, chicos, cambien la función, es lo mismo. Si no les gusta esta función, lo que pasa es que tienen que tener cuidado. A ver, le voy a cambiar la función. En lugar de poner f de x igual a x al cuadrado, ustedes pongan directamente, reemplacen esto. A ver si lo puedo reemplazar yo. En lugar de poner f de x igual a todo esto, pongan f de x igual a x cubo. ¿Sí? Más fácil. Y hacen lo que hice yo. Porque ven que tiene muchos valores, si no, se le va a hacer la cuenta, si quieren usan esto, pero se le va a quedar la cuenta muy larga, porque tengo que hacer f de 1, f de 2, f de 1,5, 1,1, 1,01, 1,0001, 1, todo esto. ¿Sí? Reemplazar en x y encontrar los valores. Pero si quieren hacer algo más sencillo, escriban directamente f de x igual a x cubo. ¿Sí? Reemplazan la función. ¿Está? Y lo hacemos con este, para que sea más sencillo. Este lo tachamos. Y hacemos esto. ¿Está? Entonces, el problema 60 es lo mismo que hice yo, nada más. Perfecto, consulta. Cuando el problema 60 dice el punto primero es x1 igual a 1 y x2 es igual a 2, ¿no? Cuando Sí. tenemos que hacer el cálculo de las x, tenemos que hacer entre x1 y x2, como hizo usted la tabla. Es lo que yo había hecho, lo que ellos te escriben ahí es lo que yo escribí así. ¿Sí? Como intervalo. Es lo que yo hice esto. Perfecto. Esta notación, para acá escribí otra, para escribir más. ¿Sí? La notación que usan ellos acá es la que yo te escribí en el apunte de esta forma. Vos usás la notación que quieras, hacer lo mismo, ¿sí? ¿Está claro? Usen la notación que quieran. Sí, era solo para comprenderla. Sería 1, 1,1. Acá sería 1. Fíjense que ¿cuál es el que queda fijo siempre? El 1. Muy bien. Y acá sería 1,01. ¿Está? Entonces, bueno, usen la notación que quieran, es lo mismo. Pero ¿qué van a tener que hacer? Yo me haría la tablita, encontraría cuánto vale la función, reemplazo la x por 1, por 2, por 1,5, por 1,1, y todos estos valores. Si me lo haría por la tablita y después para hacer yo más rápido, pero ustedes lo hacen como quieren. Bueno, entonces, tarea, problema 60, que es lo mismo que yo les hice. Después, chicos, 61 lo dejan. 62 lo dejan. Porque es más de lo mismo. Imagínense con estos valores, se van a volver horribles. Son horribles. 63 lo dejan. Lo salteamos, ¿sí? El 64 lo vamos a hacer, pero antes de hacer el 64 voy a seguir con esta idea, ¿sí? Con la que estuvimos trabajando recién. Acá vamos a leer un par de definiciones. Nosotros vimos recién razón de cambio, ¿no es cierto? Lo vuelvo a poner arriba. Sí, profe. Vimos razón de cambio que está en la guía acá arriba, no se lo olviden. Es lo que estuvimos hablando recién. La razón de cambio es esto. El cociente entre la variación de y la variación de x. ¿Sí? Razón de cambio. Cuando esta delta x es muy pequeñita, ¿sí? Tiende casi a 0, o x2 está muy próxima a x1, es lo que vamos a llamar, ¿sí? Vuelvo. Es lo que vamos a llamar razón de cambio instantánea. ¿Está? Entonces la leemos.
la razón de cambio instantánea de una función f en un punto x1 se define como el valor al que se aproxima la razón de cambio, lo que trabajamos recién, cuando se toman intervalos cada vez más cortos, ¿sí? Más pequeños, dentro de los cuales siempre está el punto x1, el de la izquierda, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros lo teníamos a la izquierda. Lo mismo pasa con velocidad instantánea, es lo mismo, ¿sí? Cuando la diferencia del tiempo cada vez es más pequeña, ¿sí? T sub 2 está muy cerca de T sub 1. Y ahora, derivada de la función en un punto. La derivada de una función que la llamamos f en un punto, la llamaron x1, se define como la razón de cambio instantánea, es decir, lo que teníamos acá arriba, en una función f en el punto x1. Quiere decir que la derivada, chicos, es la razón de cambio instantánea. La llaman como quieren, razón de cambio instantánea, o la llaman derivada. ¿Sí? La derivada es la razón de cambio cuando ese delta x es muy pequeñito. ¿Sí? Es decir, la derivada de la función en un punto, ¿sí? Evaluada en un punto, que fue lo que hice yo más o menos para f. ¿Vieron cuando hice f' de 3 hace un ratito? ¿Vieron que el intervalo era 3 un valor y el otro era 3,00001? E hicimos el cociente y encontramos que era 6,0001, me parece, no me acuerdo cuánto. ¿Sí? Y eso era la aproximación de la derivada. Después van a ver que vamos a poder encontrar la derivada exacta. Después, bueno, yo puedo encontrar una función derivada, que cuando lo hagamos, todo esto se va a aclarar. Y lo que me interesa es esto, costo marginal. El costo marginal, chicos, es la derivada de la función costo, ¿sí? Para que entiendan ese lenguaje. Ya me imagino, me parece que no me entiendan nada. Vamos a hacer este ejercicio, 65 para aclarar. Un poco perdido, profe, pero estamos bien. No te preocupes, es la primera clase, ¿sí? Así que es entendible que no entiendan. Gracias. No se preocupen, vamos a hacer un ejercicio. Me olvidé copiarlo. Vamos a hacer un ejercicio más, parecido a lo que hicimos recién. Después vuelvo a esto, ¿sí? Copio la primera parte. Y bueno, ¿se ve problema 65, juguete? ¿Se ve el Paint? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Y vamos a leerlo tranquilo. Dice, tenemos una empresa que fabrica juguetes y dice, considerando un modelo de costo total en miles de pesos, está dado por la siguiente fórmula. Y dice, C de Q, ¿sí? La función costo está dada por esta, no me cambio el color. La función costo, ¿sí? Está dada por esta fórmula. ¿Sí? 110 más 4Q más 0,02Q cuadrado. Entonces me pregunta, calcula el costo de la fabricación de 50 y de 51 juguetes. Vamos a hacerlo por partes. Entonces quiero saber el costo de fabricar 50 juguetes y el costo de fabricar 51 juguetes. Entonces, para encontrar el costo de fabricar 50 juguetes, ¿qué vamos a hacer? 110. Reemplazamos Q. Perfecto, porque por 50, ¿no? Por 50, sí. Y en la otra por 51. ¿no? Muy bien. Calculadora, porque quiero que me vayan dando los valores. Si penta Q cuadrado no lo repasamos. Sí, acá vamos a poner 50 al cuadrado. Y acá es 4 por 50. Y bueno, se está quedando 110 más 4 por 50, ¿cuánto es? 200.
200. 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 2500. Bueno, ir al calculador y me dicen el resultado final. Calculadora, chicos. Yo voy escribiendo el otro mientras ustedes hacen una cuenta. Que yo tardo más. 360, ¿no da? Ah, ni idea. Sí, 360. Muy bien, miren que si me equivoco, la culpa es de ustedes. 360. Y hagan la otra cuenta, ya diré como quieran, pero me dicen el valor. ¿Alguien está haciendo la cuenta? No sé, yo me quedé acá esperando. Recuerden que yo después de un rato termino la clase, ¿eh? Tienen que hacer la cuenta, chicos. Tienen que usar calculadora, recuerden que están en matemática. ¿362,02? No sé quién controla eso. Porque yo solo hice la de... Ah, no da 360. Está mal, está mal. Además de ella, chicos, que alguien haga. Porque si se equivoca no podemos decir que lo regrese. 366,02. 366. Ahí está, sí, sí. Bien, controlen. Por las dudas. Bien. Entonces tenemos, chicos, la clase no es para 2 personas, ¿eh? No puede haber 2 calculadoras nada más. Sí, profe, 366,02. 366,02. Sí. Sí, sí. Perfecto, entonces la primera pregunta la tenemos, ¿cuál es el costo de fabricar 50 juguetes y 51 juguetes? Costo de 50, costo de 51. Primera pregunta está, ¿cuál es la diferencia entre los costos? ¿Sí? Diferencia entre los costos, es decir, ¿qué voy a hacer? C de 51 menos C de 50. Es decir, 366,02 menos 360. ¿Y cuánto me está dando? 6,02. 6,02. Perfecto. Esa es la diferencia. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el costo de fabricar 51 juguetes y 50 juguetes? Esta es la diferencia. Y después me pregunta, ¿cómo calcularía la tasa de variación del precio cuando cambia el número de juguetes fabricados? Entonces, tasa de variación en definitiva, ¿qué va a ser? C de 51, porque la tasa de variación es un cociente, menos C de 50, sobre, en este caso quedó 51 menos 50, ¿sí? Porque dice C de 51, así que menos C de 50 va a ser sobre la variación del número de juguetes. De 50 juguetes pasa a 51. Y me quedó 6,02 sobre 1, que me quedó 6,02. Esta va a ser la tasa de variación del precio. Ahora comento. Si yo ahora calculase el costo marginal, que es la derivada de la función costo, voy a encontrar un valor muy parecido a este, a 6,02. La realidad es que la tasa de variación exacta es esta, porque yo no puedo fabricar menos de un juguete. Pero desde el punto de vista matemático, yo voy a poder hacer algo como que me aproximo al 50. Yo puedo escribir como 50,00000001.
¿Entienden lo que les quiero decir? Lo que sí no puedo fabricar el juguete 50,00001. O fabrico 50 o fabrico 51. Por eso, este sería el valor exacto. Cuando nosotros trabajamos con derivada, lo que nos da es un valor aproximado, ¿sí? Desde el punto de vista económico. La tasa de variación es esta exacta, ¿sí? Y yo quiero... Bueno, ahora lo van a ir, a medida que avanzamos, no me quiero adelantar demasiado porque lo voy a confundir. Vamos a la otra parte, a ver qué decía. Dice, supongamos por un momento que la variación cantidad de juguetes puede entenderse como continua. Continua quiere decir que yo podría fabricar 50,000000 un juguete, cosa que no lo puedo hacer, aunque sea discreta, porque los juguetes son unidades enteras. Paso del 50 al 51, pero dice, pensemos que sean continuas, que estamos en el conjunto de los números reales, ¿sí? La tasa de variación puede entenderse como C de Q más 1 menos C de Q. De última, es lo que hice yo, ¿no es cierto? Vieron que yo tenía C de 50 menos C de 51 menos C de 50. 51, ¿qué es? 50 más 1, menos C de 50. Si en lugar de incrementar la variable Q en una unidad, la hacemos en una cantidad infinitamente pequeña h, tenemos, bueno, esta es la tasa. Esto es lo que llaman esa la tasa, que van a ver que esto después va a ser un límite cociente que es muy similar a C' de X. Y esto es lo que vamos a llamar después derivada. A ver si lo puedo pintar eso. No importa, quería pintar esto. Esto es lo que vamos a llamar costo marginal. Dice, los economistas llaman a la misma acá costo marginal. Es la derivada de la función costo. Y acá me dice que la calcule, pero la realidad es que yo todavía no enseñé cómo calcular derivadas, si no me voy a pasar haciendo eso que hice recién. Entonces ahora vamos a adelantarnos. Y no me digan que no entienden, chicos, no se preocupen, porque cuando terminan todo esto, se va a entender. Entonces, acá por suerte nos dan una tablita. Dice, propiedades de derivada y derivadas de las funciones básicas. Entonces, van a ver que si yo tengo una función que es la suma de dos funciones, la función derivada es lo mismo que si derivo cada uno de los términos. Si tengo una función que es la resta, voy a poder hacer la resta de las derivadas. Si tengo un producto de una constante por una función, voy a dejar la constante y voy a hacer la derivada de la función. Si tengo una función que es el producto de dos funciones, voy a hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y chicos, y acá tengo una función y las derivadas. La derivada de una función constante es 0, la derivada de x a la n bajo el exponente, ¿sí? Y le resto 1 al exponente y la derivada de a la x es e a la x. Y no se preocupen, ya lo vamos a entender. Esperen que vuelvo arriba. Así copiamos. Me pasa. Vamos a copiar esto. Ah, no, pero... Bien, chicos, tranqui. Vamos a la primera función. La primera función dice,
Es lo mismo si yo, van a ver, yo para volverlo más loco, le voy a poner i. Igual menos 2t cuadrado más 6t. Y voy a hallar la derivada de esta función. Entonces lo voy a llamar i'. Ese i' me significa que es la derivada de la función. Y yo que recordaba recién que si yo tengo, es lo mismo si escribo i o f de x, y mi función es una constante, la derivada de una constante es 0. Si yo tengo x, la derivada de x va a ser 1. Si tengo x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Si yo tengo x cubo, la derivada de x cubo va a ser 3x cuadrado. ¿Ven que el exponente baja y se le resta 1? La derivada de x a la cuarta, para el que no se da cuenta, es 4x cubo. Y ya me cansé, chicos. La derivada de x a la n va a ser n por x a la n. Y después me pusieron la función e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces, si yo tengo que hacer la derivada de toda esta función, que es una suma, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la derivada de este término y la derivada de cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces, si tengo una constante, le escribo tal cual. Ahora, este 2 que está en el exponente, baja. Y le resto 1. Entonces me quedo t a la 1. Más el 6. A ver, es como acá. La derivada de x, ¿cuánto es? Sí, me quedaría 6. Entonces me va a quedar 6 por 1, 6. ¿Sí? Arreglo un poquito más. Entonces me quedo menos 4t más 6. Vamos a otra antes de que me digan que no entienden. La llamo i o f. ¿Sí? Me da lo mismo porque es lo mismo. Puse x, entonces voy a escribir menos 3x cuadrado más 15x. Porque puse f de x. ¿Sí? ¿Se queda claro que yo puedo usarla siempre lo que quiero? Tengo que tener claro de qué estoy hablando. De manera que lo voy a escribir de diferentes formas para que les quede claro. Entonces, la derivada de la función. La constante la dejo. Menos Porque 3. tengo un producto, está claro, por eso la dejo. Ojo. Ahora bajo el exponente. ¿Cómo, profe? No lo escuché, pero se cortó. Tengo un producto, menos 3 por x cuadrado. ¿Sí? Acordate que si vos tenés a x, la derivada de x es a. ¿Está claro? Porque había una de las propiedades que vos tenías, la derivada de a por f de x va a ser a por la derivada de la función. Entonces, la constante la dejo. Porque tengo, ojo, porque tengo un producto. Y ahora hago la derivada de x cuadrado, entonces te quedó 2x. X más 15. Muy bien. La derivada de 15x, ¿qué va a ser? 15. Perfecto. Se va entendiendo. Vamos Menos acelerando. 6x más 15. Muy bien. Le escribo acá al costadito así. Menos 6x más 15. De a poquito se va entendiendo. Vamos a la C. Lo llamo y otra vez que escribo menos. Menos 1/3 t cuadrado más 3t. Derivada. Tengo una constante por t al cuadrado. Entonces me quedó menos 1/3 bajo el 2 y la derivada de t cuadrado es 2t. ¿Sí? La derivada de 3t me quedó 3. Entonces, nos está quedando aquí prima. Arreglo eso, me quedó menos 2/3 t más 3.